Los 15 trenes y ferrocarriles que más miedo dan en el planeta. Recorrer el mundo en tren suele ser una forma tranquila de contemplar paisajes. No obstante, ciertos trayectos ferroviarios disparan la adrenalina hasta el límite por lo peligroso de sus trazados. En esta ocasión te presentamos 15 de los trenes más extremos que existen tanto por la espectacularidad del entorno como por el riesgo que entrañan sus rieles. Puesto número 15, el ferrocarril de Darjeeling, situado en la India. El ferrocarril de Darjeeling es una histórica vía férrea que se extiende a lo largo de 88,4 kilómetros con un ancho de 0,610 metros y fue levantada entre los años 1879 y 1881. Une la localidad de Nueva Jalpaiguri, ubicada a 100 metros sobre el nivel del mar, con Darjeeling, situada a 2.200 metros de altura, y recorre un total de 11 estaciones a lo largo de su trayecto. Entre ellas destaca GUM, que ostenta el título de segunda estación ferroviaria más elevada del planeta, a 2.258 metros de altitud. Como el trazado discurre por una zona montañosa, nada menos que el 73% de su recorrido total está compuesto por curvas, siendo la más cerrada la que se encuentra entre Sukna y Rongtong, tramo en el cual los rieles trazan un ángulo de 120 grados. A lo largo de la línea se encuentran 6 contramarchas y 3 bucles. Este ferrocarril regala panorámicas sobrecogedoras, así como la imponente estampa de la cordillera nevada del Kanchenjunga. Hoy en día, son 4 locomotoras diésel las que se encargan de la mayor parte de los trayectos habituales. Sin embargo, el servicio turístico que cubre la ruta entre Darjeeling y GUM se opera todavía con antiguas locomotoras de vapor. Este ferrocarril figura en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, formando parte de los ferrocarriles de montaña de la India. Número 14. Tren a las nubes. Considerado uno de los mayores atractivos turísticos del noroeste argentino. El tren a las nubes recorre la provincia de Salta y deja sin aliento a quien lo aborda. Se trata de uno de los 3 trayectos ferroviarios más elevados del planeta, ya que transporta a sus pasajeros por escenarios sobrecogedores hasta rozar los 4.220 metros de altitud. Su edificación representó toda una proeza para la ingeniería. Las obras se iniciaron en marzo de 1921 y demandaron 27 años hasta quedar finalizadas. A lo largo de sus 217 kilómetros de extensión, el convoy cruza 29 puentes, 21 túneles y 13 viaductos, además de superar 2 rulos y 2 zigzags, mecanismos que le facilitan trepar por las laderas montañosas. La travesía parte desde la capital salteña y se interna por la Quebrada del Toro, regalando panorámicas inigualables de la cordillera de los Andes, hasta culminar en el viaducto La Polvorilla, una colosal obra suspendida a gran altura. Este célebre itinerario logra vencer los obstáculos andinos al desplegarse por entornos de gran variedad. Número 13. Ferrocarril de Mae Klong. Hablamos de una línea férrea de trocha de 1.000 milímetros que cubre cerca de 65 kilómetros, conectando Wonguan, Yai en Bangkok, con Samut Songkhram en la zona central de Tailandia. El trayecto se divide en 2 tramos. Por un lado, la línea Mahachai, que enlaza Samut Sakhon con Wonguan, Yai, a través de 20 paradas. Y por otro, la línea Ban Laem, que une Samut Sakhon con Samut Songkhram mediante 15 estaciones. Ambos segmentos quedan divididos por el cauce del río Dachin. La fama de este ferrocarril
proviene de que su recorrido cruza directamente por el mercado de Mae Klong, un sitio comercial que ya funcionaba antes de que las vías llegaran al país. En 1905, cuando se colocaron los rieles, los comerciantes decidieron no abandonar el lugar y siguieron vendiendo justo sobre las traviesas, costumbre que perdura intacta más de 100 años después. De este modo, en cuanto el tren se aproxima a las lonas y los puestos se retiran hacia atrás para regresar a su sitio en cuanto la locomotora ya ha pasado. Número 12. El ferrocarril del Pilatus. Esta línea ferroviaria constituye un auténtico prodigio de la ingeniería, ya que conduce a los viajeros hasta lo más alto del Monte Pilatus, una cumbre icónica situada en el corazón de Suiza, muy próxima a la localidad de Lucerna. A lo largo de sus 4,6 kilómetros de recorrido, el tren salva un desnivel de 1.635 metros y circula a una velocidad que oscila entre los 9 y los 12 kilómetros por hora. Partiendo desde la estación de Alpnachstad, este tren de cremallera ostenta el título de ser el de mayor pendiente del planeta, alcanzando una inclinación máxima de 25,6 grados, equivalente al 48%. Dicho de otro modo, por cada 30 metros recorridos en horizontal, el convoy se eleva 14 metros. Al margen de su pronunciada inclinación, supera con creces a cualquier tren tradicional, motivo por el cual ostenta semejante distinción el tren de cremallera más inclinado del mundo. Su inauguración tuvo lugar el 4 de junio de 1889. Concebido como un reclamo turístico para el país. La locomotora original funcionaba mediante vapor, aunque con el transcurso de los años fue actualizada y terminó por adoptar la tracción eléctrica. Pilatus, el tren que logró domar la montaña prohibida. Número 11. La nariz del diablo. Este trayecto figura entre los más sobrecogedores y vertiginosos de Ecuador, célebre por su exigente recorrido a través de la red ferroviaria transandina, que en la actualidad lleva el nombre de Tren Ecuador. Con una extensión de 452 kilómetros, esta línea enlaza Guayaquil con Quito, la capital del país. Ubicada a 2.800 metros sobre el nivel del mar, inaugurada en 1900. La nariz del diablo está considerada una verdadera joya de la ingeniería ferroviaria. Este segmento ha sido catalogado como el tramo de vía más complicado del planeta debido a lo accidentado de su orografía, con muros rocosos prácticamente verticales. Con el fin de salvar tal obstáculo, se trazó un recorrido en forma de zigzag a lo largo de unos 2 kilómetros, lo que posibilita que el tren suba o baje de manera asombrosa. Esta proeza hizo posible vencer las barreras naturales impuestas por los Andes, transformando el trayecto en una vivencia única y llena de emoción. Aficionados al vértigo procedentes de los rincones más diversos del mundo, se desplazan hasta allí para vivir esta aventura sobre raíles que regala panorámicas espléndidas y una experiencia incomparable ante la grandiosidad del paisaje andino. Número 10. Cumbres and Toltec Scenic Railroad. Entre los rasgos más característicos del estado de Colorado se encuentran sus ferrocarriles vertiginosos, y dentro de este grupo sobresale el Cumbres and Toltec Scenic Railroad. Se trata de un ferrocarril de vía estrecha levantado en 1880, cuya función era unir la población de Chama en Nuevo México con Antonito. Su denominación obedece a dos elementos geográficos presentes a lo largo del trayecto: el puerto de Cumbres, a 3.053 metros de altitud, y el cañón Toltec. Ostenta el reconocimiento de ser el ferrocarril a vapor más extenso, elevado y genuino de Norteamérica,
recorriendo algunos de los escenarios más sobrecogedores del flanco occidental de las montañas rocosas. Su trazado se extiende a lo largo de aproximadamente 103 kilómetros. Gestionado conjuntamente por los estados de Colorado y Nuevo México, este tren cruza las fronteras estatales. En 11 ocasiones serpentea entre los muros del cañón, atraviesa 2 túneles y se desplaza a toda marcha sobre el puente Cascade, que se alza a 42 metros de altura. El Cumbres and Toltec se halla inscrito en el Registro Nacional de Lugares Históricos y posee la categoría de Monumento Histórico Nacional gracias a la excepcional conservación de sus edificaciones y de su equipamiento de época. Número 9. Tren del fin del mundo. El ferrocarril austral fueguino, popularmente bautizado como Tren del fin del mundo, constituye una vía férrea perteneciente a la provincia argentina de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, encargada de enlazar el Parque Nacional Tierra del Fuego con los alrededores de Ushuaia, a lo largo de un trayecto de 8 kilómetros que se realiza a una velocidad tope inferior a los 50 kilómetros por hora. Se trata de uno de los elementos más célebres dentro del sistema ferroviario patagónico argentino, si bien funciona de manera aislada sin enlace alguno con las demás redes ferroviarias del país. En sus inicios, este tren servía para trasladar materiales y trabajadores hacia los bosques. Sus operaciones arrancaron en 1909 y cesaron en 1952. No obstante, en 1994, la firma Tranex Turismo Sociedad Anónima resucitó esta leyenda dando origen al renombrado Tren del Fin del Mundo. En épocas pasadas el trayecto abarcaba 25 kilómetros, mientras que en la actualidad solo recorre los 8 kilómetros finales. El servicio destinado a los viajeros se realiza mediante 3 locomotoras de vapor, en tanto que las tareas auxiliares y de maniobra quedan a cargo de 3 locomotoras diésel. Número 8. Línea ferroviaria Georgetown. El Georgetown Loop es un ferrocarril histórico de trocha angosta de 914 milímetros que se sitúa en las montañas rocosas del estado de Colorado, en Estados Unidos, cubriendo unos 3,2 kilómetros aproximadamente entre las localidades de Georgetown y Silver Plume. Este viejo ferrocarril, que en su día sirvió a la minería, cuenta con algunos de los puentes más sobrecogedores que existen. El conocido Devil's Gate atraviesa valles de gran profundidad, ofreciendo unas vistas y unas características capaces de intimidar hasta al pasajero más audaz. La sensación se torna verdaderamente espeluznante cuando ráfagas de viento embisten al tren de frente o por los costados, complicando enormemente la estabilidad del convoy. Concebido por ingenieros bajo un trazado en espiral, este recorrido alcanza una extensión de 5 kilómetros y va ascendiendo de forma gradual hasta sumar 200 metros de desnivel. Edificado entre 1870 y 1880, el Georgetown Loop Railroad hizo posible que mercancías, compradores y viajeros pudieran llegar a la región. Número 7. Ferrocarril Minami. ¿Te atreverías a embarcarte en un viaje en tren cruzando un volcán en actividad? De ser así, la línea Aso Minami resulta ideal, puesto que su recorrido pasa de lleno por la zona volcánica con mayor actividad de todo Japón. Una parte del tendido ferroviario no únicamente cruza un elevado puente de hierro de estructura endeble y carente de barandillas protectoras, lo cual transmite una sensación de peligro, sino que sumado a eso, esta ruta discurre en las inmediaciones de volcanes en plena actividad, entre ellos el monte Aso, el de mayor envergadura del archipiélago japonés.
aun contando con los recursos tecnológicos más avanzados. Los responsables no logran siempre anticipar con exactitud el momento en que se desencadenará una erupción. Pese a tales peligros, los panoramas que se contemplan desde el vagón resultan sobrecogedores: laderas cubiertas de verdor, profundos barrancos y caudalosos ríos torrentosos. Ahora bien, cuando se produce una erupción, el entorno se transforma por completo y adopta un aspecto desolado y lúgubre. Buena muestra de ello son las zonas boscosas calcinadas por la lava. Se extienden a lo largo de todo el trayecto de la línea férrea. En el sexto puesto, el tren Auteniqua-Chutjou. Este fue el último tren de vapor con servicio regular ininterrumpido de pasajeros en el continente africano y cesó su actividad en agosto de 2006 a raíz de las inundaciones que afectaron la zona. El trayecto unía las localidades de George y Knysna mediante un recorrido pintoresco de 67 kilómetros que se completaba en aproximadamente 3 horas, bordeando el escarpado litoral de la Ruta Jardín y atravesando enclaves como Victoria Bay Wilderness, Gukama y Sedgefield, hasta cruzar finalmente un puente sobre la laguna de Knysna. A lo largo de casi 78 años de funcionamiento, llegó a consolidarse como un elemento esencial del legado de la Garden Route, aportando un impulso notable al turismo sudafricano. Durante sus últimas temporadas, movilizó a más de 100.000 viajeros anualmente, en su mayoría visitantes procedentes del extranjero. Tanto los aficionados al ferrocarril como los habitantes de la zona y los turistas todavía echan de menos este tren. A lo largo del tiempo, se han impulsado diversas iniciativas para devolverlo a las vías, aunque por desgracia, el deterioro derivado del abandono no hace más que encarecer las labores de restauración. Número 5. La red ferroviaria de Chongqing. En la animada metrópolis china de Chongqing circula un tren realmente extraordinario que cada jornada atraviesa un edificio residencial. Considerado uno de los más extensos del planeta, este sistema cubre cerca de 100 kilómetros y moviliza a más de 120 millones de pasajeros anualmente. El detalle más llamativo es el tramo que cruza por dentro de un bloque de apartamentos, rompiendo con todas las normas arquitectónicas tradicionales. La vía elevada, conocida como Línea 2, dispone de una parada denominada lisiva, situada justo a la altura del sexto piso de dicho inmueble. Contra todo pronóstico, lejos de perjudicar a los vecinos, la llegada del tren ha incrementado el precio de las viviendas y el ruido apenas se percibe gracias a un avanzado mecanismo de aislamiento acústico. Esta propuesta no solo facilita los desplazamientos dentro de la ciudad, sino que además invita a abordar de forma original los retos urbanos en cualquier rincón del mundo. Se trata de un caso cautivador, donde el ingenio y la necesidad se dan la mano para construir ciudades más funcionales y agradables. Número 4. Stousbahn. En plena Suiza, un alarde de ingeniería ha logrado convertirse en récord mundial el funicular con mayor inclinación del planeta, que une la localidad de Schwyz con el pueblo de Stoos. Puesto en marcha en 2017, el Stousbahn presenta una pendiente del 110%, equivalente a 47 grados cifra, que le otorga el título del funicular más empinado del mundo. Lo verdaderamente notable es que sus cabinas de forma esférica se ajustan a la perfección a la inclinación del trayecto, permitiendo que quienes viajan permanezcan siempre en posición horizontal. El recorrido se completa en un lapso de 4 a 7 minutos. A lo largo de su trazado, el Stousbahn supera un desnivel cercano a los 744 metros, cruza 2 puentes y se adentra en 3 túneles.
desde el punto de vista técnico. Este artefacto puede llegar a los 34 kilómetros por hora y tiene capacidad para trasladar hasta 34 viajeros en cada trayecto. Cubre poco más de unos 7 kilómetros, sorteando ese desnivel de 744 metros, impulsado por un motor de unos 13 caballos de potencia. En el camino de bajada, los viajeros se deleitan con panorámicas espectaculares de los Alpes suizos y del lago de Lucerna. Número 3. White Pass and Yukon. Recorrer las mismas vías que en su día utilizaron los buscadores de oro constituye una auténtica odisea cuyo punto de partida se halla en Alaska, una travesía a bordo de un ferrocarril de vía angosta que parte desde Skagway y se adentra hasta el corazón del Yukon, el más occidental de los 3 territorios septentrionales canadienses. Y eso no es todo. Pues el White Pass en Yukon va mucho más allá. Se trata de un ferrocarril histórico catalogado como una de las 36 maravillas de la ingeniería civil, codo a codo con la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad o el Canal de Panamá, gracias a los retos que supusieron su trazado y su edificación entre montañas, precipicios y un clima implacable. Su levantamiento se completó en apenas 26 meses, con capital británico, ingeniería estadounidense y mano de obra canadiense. El trayecto asciende más de 900 metros en tan solo 32 kilómetros, con rampas pronunciadas, curvas vertiginosas, suspendidas sobre abismos, un par de túneles y multitud de puentes, entre los que figura el William Moore, sujeto con anclajes especiales para soportar los movimientos de una falla activa. En la actualidad, este recorrido propone un viaje de 3 horas, con paradas en enclaves de gran valor histórico y panorámicas sobrecogedoras. Número 2. Glacier Express. El Glacier Express, un convoy que cruza los Alpes suizos, representa un prodigio de la ingeniería ferroviaria que lleva en funcionamiento desde hace 9 décadas. Este emblemático tren se ha hecho célebre por su asombroso itinerario entre glaciares y cumbres alpinas, que regala a quienes lo abordan unas vistas panorámicas sin parangón. Ahora bien, lo que verdaderamente lo singulariza es su parsimonia, pues tarda 8 horas y media en recorrer apenas 290 kilómetros, salvando 291 puentes, atravesando 91 túneles y alcanzando cotas de hasta 2044 metros. Las obras arrancaron en 1898 y tuvieron que sortear obstáculos formidables, como las laderas escarpadas y la perforación del túnel de Albula, donde los operarios trabajaban en condiciones durísimas por la escasez de ventilación. El primer tramo entró en servicio en 1914 y se convirtió en la primera línea férrea que enlazaba Zermatt con St. Moritz, ganándose así un puesto privilegiado en los anales del ferrocarril mundial. Número 1. La senda del túnel del amor. En la localidad de Cleveland se extiende con asombrosa belleza este tramo de vía férrea que actualmente sirve para llevar suministros hasta una planta procesadora de madera. En épocas pasadas, eran 3 locomotoras las que recorrían este trayecto, trasladando mercancías y pasajeros entre las fábricas y el casco urbano en ambas direcciones. Sin embargo, conforme transcurrieron los años, su tránsito fue disminuyendo, lo que permitió que la vegetación del bosque se apoderara de los costados y la transformara en un escenario visual realmente único. En la actualidad, una porción de la vía continúa activa gracias a un tren de itinerario privado que recorre el mismo trayecto de antaño. Cuando el sol alcanza su punto más alto, los matices verdes brillan con intensidad, mientras que al caer la tarde, el entorno se transforma en un portal mágico hacia un bosque enigmático
teñido de dorados. Circula en Ucrania una leyenda popular según la cual, cuando una pareja verdaderamente enamorada atraviesa el túnel con las manos entrelazadas, todo aquello que pidan terminará haciéndose realidad. Más allá de que resulte imposible verificar el cumplimiento de tales anhelos, lo que sí queda claro es que se trata de una travesía romántica y completamente fuera de lo habitual. ¡Qué recorrido tan impresionante! ¿En cuál de estos trenes y vías ferroviarias te animarías a subir? Cuéntanoslo, déjanos tu opinión en la zona de comentarios. Y si este video te ha gustado, no te olvides de regalarnos tu bonito pulgar, arriba suscribirte al canal y pulsar la campanita para enterarte siempre que publiquemos un nuevo top con las curiosidades más sorprendentes. Nos vemos en la siguiente.